para entender el mundo de los negocios. A continuación, negocios en Telemedellín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios. Este es un placer estar compartiendo con ustedes a través de Telemedellín la oportunidad de conocer empresas, empresarios, pero también esos temas pedagógicos como el que hoy nos acompaña Juan Carlos Yepes con Mario Granados para hablar sobre ese liderazgo empresarial. Y en la segunda parte del programa vamos a estar con Diego Vélez Gil, es expresidente de Laboratorios Lister, conociendo un poco sobre esa historia de vida y esa historia empresarial. Quédese con nosotros la próxima media hora. Tengo aquí en mis manos la famosísima Carta García. Es un documento que data del año 1899 y que ha inspirado a millones y millones de personas en todo el mundo. Es el caso de Mario Granados, mi invitado de hoy. Mario es psicólogo javeriano, también certificado en calidad total con la FUSE de Japón, y es un hombre que cuando uno se lo encuentra siempre está hablando de máximo desempeño, está hablando de calidad, de liderazgo. De verdad, Mario, que es todo un gusto tenerlo con nosotros aquí en Negocios. Juan, muchas gracias. Hace más de 30 años, como tú dices, se sembró en mí esa semilla de la excelencia y del liderazgo a través de la Carta García. La Carta García definitivamente es un concepto que diferencia la mediocridad de la excelencia. Sí. Habla básicamente que hay dos tipos de personas, el mediocre y el excelente. El mediocre es el que medio cree. El excelente es un mediocre consciente que ha decidido iniciar un camino de mejoramiento. Vamos a hablar sobre lo que es el líder omega y unos 8 componentes que son fundamentales, que hay que tener en cuenta para estar muy bien equilibrados. Aquí yo digo, hay uno que empieza el liderazgo espiritual, pero usted me dice, no, empecemos mejor por liderazgo económico y productivo. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué ese cambio? Pues mira, es importante, Juan, este concepto de liderazgo omega e inclusive diferenciarlo del liderazgo tradicional. Sí. Durante muchos años las escuelas se han dividido en productividad de liderazgo X, de liderazgo Y, liderazgo Z. Sí. Yo encontré un modelo que integra todos los liderazgos y le coloca un tinte adicional que es la valoración del ser humano, sí, y lo he denominado liderazgo omega. Sí. Entre otras cosas, un liderazgo inspirado en los grandes líderes de la humanidad. Esas 8 dimensiones a las cuales me refiero tienen que ver con el ordenamiento que un líder debe hacer de su existencia para ser integral. Entonces hay un primer aspecto que es el liderazgo económico productivo. Sí, porque muchas personas piensan que lo primero es el tema espiritual, siendo que todo lo que tú hagas, si lo haces bien, da la gloria a Dios en el espíritu. Claro. Entonces el liderazgo económico productivo, que es el primero, nos dice que solo hay 3 tipos de estados financieros, que son la miseria, la pobreza y la riqueza. La miseria es cuando los gastos son mayores que los ingresos. Claro. La miseria es el primer estado económico de mucha gente. Claro. La pobreza es cuando ingresos y gastos son equivalentes. Sí. Y la riqueza es cuando siempre los ingresos son mayores que los gastos. Claro. Entonces, para un líder omega, su meta debe ser rico. Y en el campo del liderazgo espiritual, ¿qué podemos decir, Mario? Hombre, en el campo del liderazgo espiritual nos dice básicamente que una persona, si alcanza la paz interior y la felicidad, puede lograr todas sus demás metas. Por eso debemos comenzar por lo económico productivo, sí, porque la medida en que tú te vas equilibrando en la parte económica, te puede dar más claridad de que todo lo que te viene es un regalo de la existencia. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con ese liderazgo mental. Hombre, el liderazgo mental tiene que ver con la actitud. Definitivamente, cuando una persona tiene una actitud mental positiva, puede avanzar en todas sus dimensiones. La otra cara de la moneda es el pesimismo, la actitud mental negativa, el derrotarse por las dificultades y los problemas. Sí. Para un líder omega, la actitud suple cualquier otro tipo de carencia. Sí. Hay un aspecto muy importante en el tema del liderazgo y en cualquier aspecto de la vida, que es el que tiene que ver con la salud. A usted le dicen incluso las madres y las abuelas, dele gracias a Dios que usted tiene salud. Cuando uno tiene salud, pues tiene posibilidad de hacer muchas cosas. Juan Carlos, solo se valora lo que se pierde. La salud es uno de los elementos más descuidados por el ser humano. Un líder omega por definición no fuma. Un líder omega por definición, no digo que no toma, porque hasta Jesucristo celebraba con vino sus banquetes,
pero no se toma hasta el agua de los floreros, guarda su compostura, dice no a la droga y trata de mantiene una vida sana fundamentada en buen comer, buen dormir, ejercicio y otro tipo de elementos que lo van potenciando. Claro, hay un liderazgo que también está planteado en estos 8, que es el liderazgo emocional. Hombre, el talón de Aquiles del líder es lo afectivo. Sí. Cuando un líder logra equilibrar ese aspecto, puede desarrollar sus demás potencialidades. El liderazgo emocional tiene que ver con dos dimensiones, no solamente el tener un equilibrio emotivo, sino los líderes que deciden tener una relación de pareja, tener una excelente relación de pareja con unos elementos y características que las definen y las diferencian de cualquier otro tipo de relación. Claro. Y hay uno que va muy de la mano, Mario, que es el que tiene que ver con ese liderazgo familiar. Definitivamente el hogar debe ser el oasis de paz de un líder. Si un líder no puede tener paz en su hogar, entonces ¿en dónde podrá dormir en paz? Claro. El liderazgo social, ¿qué podemos decir ahí? Mira, en el concepto del mundo moderno, las personas han encontrado en las redes sociales, una forma de interactuar socialmente y muchas veces supliendo la primera interacción del metro cuadrado, que son los seres más cercanos. Claro. Entonces un líder omega no tiene demasiados amigos, tiene amigos profundos, lo que llamamos los amigos del alma, que se convierten en consejeros o en personas que les ayudan a desarrollar su visión y misión en la existencia. Por lo tanto hay que trabajar mucho ese liderazgo. ¿Qué quiere decir que un líder omega, entonces, cómo maneja el tema de las redes sociales? Para dar un ejemplo. El líder omega, las redes sociales son fundamentales porque es su posibilidad de impactar al mundo con lo que va aprendiendo. No solamente en la comunicación de fotos, digámoslo así, o de su estado actual, sino el servicio, la frase en el momento inspiradora, los videos motivadores. Claro. Yo creo que las redes sociales, el Facebook, todas estas cosas van a terminar quebrando algún día las páginas XXX si nosotros las enfocamos por liderazgo omega. Claro, y así debería ser. Liderazgo profesional y laboral. Mira, desde el punto de vista de la productividad que aprendí en el Japón, ser productivo es cometer menos errores. Sí. Para cometer menos errores hay que mejorar la planeación, hacerlo planeado, verificar que lo que se hizo fue lo que se planeó y ajustar los procesos para mejorar continuamente. Entonces un líder omega está atento a la excelencia como el valor rector de su desempeño. Las empresas excelentes se diferencian porque van mejorando, incrementando sus estándares a partir del entusiasmo de las personas. Sí. Hay un liderazgo entonces, obviamente ya habíamos mencionado el económico y productivo, vamos a repasar. Entonces económico y productivo. Pero en su orden, ojo. Sí. Mis últimos 10 años han sido organizar. Sí. El primero es el espiritual, sí, pero para trabajar el concepto omega hay que comenzar por lo material. Ah, bueno, es muy importante aclarar. Claro, del ser, muy importante. Del ser al hacer. Al hacer, sí. Pero si yo hago, soy más fácil. Claro. Mira que en el Japón manejan un concepto que me encanta. Primero es bien ser, sí, ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen vecino. Segundo, bien hacer, o sea, es bien tu tarea. Luego, bienestar, y es las condiciones, sí, en las que tú vives para llegar al bien tener, que son los medios. Pero he encontrado que si nosotros aliviamos la pobreza y la miseria del mundo, podemos enriquecer la espiritualidad. Es decir, me alejo un poco del pensar que muchas veces los conceptos espirituales encerrados en religiones o ritos son suficientes. Es muy importante, pero es más importante que el ser humano haga un trabajo en todas sus dimensiones para que vea que Dios está en todas partes. Hay algo que es muy importante, Mario, y que me parece, a mí me ha dado muchos éxitos, gracias a Dios en la vida, es ese conectarse uno con la pasión, con lo que le gusta, hacerlo con ganas, con entusiasmo, con alegría. Eso encuadra en todos. Y el líder omega tiene 5 valores que lo guían. Vamos a mirar esos 5 valores, ¿cuáles son? Son muy profundos y he encontrado que reúnen todos los conceptos del liderazgo. Y que si tú logras esos 5 valores, incorporarlos en toda tu organización, familia, vamos a enumerarlo. Primero, en su orden, sí, la excelencia. La excelencia, sí. No hay otra opción. Tú estás destinado a hacer siempre las cosas mejor. Claro. Segundo. Quiere decir, sacamos a un lado la mediocridad, las cosas a medio hacer, vamos en la búsqueda de la excelencia, es el primero. Primero, y es una obsesión. Claro, sí. Segundo, la humildad. Sí. La humildad, muy importante, es aprender del error y enseñar lo aprendido. Sí. Y ahí todos nos convertimos en aprendices y en maestros. Sí. Cuando tú pasas por desiertos, que es lo que pasa a mucha gente en su existencia, a veces uno piensa que está derrotado. La única derrota es no aprender de la caída. Entonces cuando uno se levanta de sus caídas puede enseñar mucho más fácilmente.
Claro. No conozco un solo líder Omega que no haya estado en la pobreza, en la miseria, que se haya quebrado, que haya tenido dificultades con su pareja, a veces abandonado, en fin. Bueno, entonces es el segundo. El tercero, trabajo en equipo. Un líder Omega se define por un equipo de alto desempeño, o sea, son simbióticos. No puedo hablar de liderazgo Omega sin hablar de equipo de alto desempeño. El equipo de alto desempeño es la fuerza del líder Omega y el líder Omega es el servidor del equipo, no se sirve del equipo. Entonces hay una metodología que hemos desarrollado con este nuevo paradigma, que es cómo armar equipos de alto desempeño desde las 8 dimensiones. Si tu gente hace un proyecto de vida equilibrado, la productividad se dispara en la organización. Y ese es el tercer valor. Excelencia, humildad y trabajo en equipo. ¿El cuarto cuál es? Valor, pasión. Sí. Lo que tú dijiste, si los niños dirigieran las organizaciones, tendrían mejores resultados. Los gerentes nos hemos vuelto adultos mayores muy rápido. La verdadera creatividad, demasiado serio, la verdadera creatividad se da en la alegría. Entonces las organizaciones tienen que ser serias para el resultado y alegres para la metodología. El quinto valor lo aprendí en el Japón, el honor. El honor, mira, la lealtad, la transparencia. ¿Por qué se acaban los matrimonios? Por ese valor. No hay honor. Yo le digo a una persona, amarte y respetarte hasta que la muerte los separe, y no lo cumplo. Un samurái, que es de donde yo aprendí mucho de esta filosofía, para él decir y hacer lo mismo. Y allí, cuando tú das la palabra, la cumples. Claro. Cuando tú le dices a una persona que la vas a amar para toda la vida, dar la palabra. Exacto, y si no, retírate. Le dices a una empresa, voy a dar lo mejor de mí, y te pagan por eso. Claro, pero independiente de eso, tenés que cumplirlo. Entonces son valores que el líder Omega desarrolla en la medida en que va implementando un modelo centrado en un concepto muy simple. El líder Omega lee 1 hora diaria de crecimiento personal. Obviamente leerá muchas otras cosas, pero o ve videos, porque también digamos que hay muchos multiformatos, programas como el tuyo, que hoy por hoy yo veo ese programa, más de 2,5 millones de personas mirando estas entrevistas en YouTube, en Facebook. Dice, hombre, esto es un canal de información, es una universidad permanente. Claro. Porque uno, desafortunadamente, hoy que está a un clic de distancia de la información, ha desperdiciado ese clic. Entonces deberíamos utilizar más este dedito para aprender y menos para reprender. Exactamente, o sea, hay que poner cuidado todo ese tiempo que estamos dedicando a internet y a redes sociales y a la televisión inclusive. ¿Qué tipo de contenidos estamos consumiendo? ¿Es contenido basura? Porque hay muchísimo, hay que decirlo. ¿O es contenido que sea útil, que me ayude a mí a crecer y a dinamizar mi entorno de manera positiva? Juan Carlos, yo soy un usuario permanente de estos programas, porque cada persona que se sienta aquí tiene una historia que contar. Claro. Y si los jóvenes están viendo esto, son los emprendedores del mañana. ¿Qué es emprender? Entusiasmarse por una idea que creemos que nadie la tiene. Yo aprendí con los japoneses que la mejor idea es copiar las ideas buenas de los demás. Exactamente. Mario, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí en el programa. Juan Carlos, muchas gracias, y para todos recuerden que es más importante ser feliz que ser importante. Muchas gracias. Este es Negocios, ya regresamos. La Alcaldía de Medellín y la Universidad Nacional de Colombia te invitan a que te inscribas en el concurso de curadores urbanos de la ciudad de Medellín este 29 y 30 de enero. Infórmate en www.medellin.gov.co. Medellín, todos por la vida. Hoy tenemos a un hombre que deja un legado. Se trata de Diego Vélez, el expresidente de Laboratorios Lister y también expresidente del CECIF. Hoy nos va a contar un poco sobre esa historia, sobre esa vida, de esos aprendizajes que hoy mira con alegría, algunos con tristeza también, pero qué bueno, porque todo eso conforma su vida, todo ese paso
por esta compañía y esos aprendizajes que ha tenido. Pues bienvenido, Diego, aquí a Negocios. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos inicialmente, ¿cómo es eso de, usted dice, yo ni doctorado ni maestría, yo estudié por correspondencia, tuve unos maestros que me marcaron en la vida? ¿Cómo fue ese aprendizaje suyo? Bueno, como yo tuve que retirarme tan joven, no pude terminar una carrera, pero entonces estudié algo de economía y comercio y estudié mucho por correspondencia y en seminarios. Iba a prácticamente todos los seminarios que tuvieran que ver con el área empresarial y adicionalmente tuve unos maestros muy importantes como el señor Ernesto Hartung, presidente de Bayer, el doctor Carlos Uribe Moreno, que fue un científico muy importante, director técnico de Lister, el contador de Lister, Víctor Vázquez Vélez, y así busqué mi enseñanza a base de preguntarle a cualquiera que yo considerara que sabía bastante, y estudiar y leer mucho, y simplemente en los seminarios también aprendí mucho. Saberse rodear, escoger muy bien las amistades, pero sobre todo las ganas. Si alguien tiene ganas, puede aprender y, ¿por qué no?, en este caso, pues aplicar ese aprendizaje. Usted comienza y dice, es que me retiré muy joven. La historia, digamos, de ese comienzo es su papá fallece y es usted quien debe asumir, digamos, irse para la fábrica, porque en su casa ni su mamá tenía, digamos, la formación y en el momento era la persona que habían designado de la familia. ¿Cómo fue ese arranque? ¿Cómo así que usted era más los frascos que quebraban la empresa que lo que realmente lavaba? No, lo que pasa es que en las vacaciones mi padre me llevó desde que yo tenía 5 años. En esa época los laboratorios farmacéuticos lavaban los frascos. Y entonces, al principio lo que hice cuando tenía 5 años, me pusieron a lavar frascos, pero eran más los que quebraba que los que lavaba. Ahí de todas las vacaciones fui ocupando puestos de empacador, de revisor, cosas por el estilo del área de producción o del área de despachos. Y posteriormente, cuando murió mi padre, me retiré de estudios y empecé como auxiliar de contabilidad. Y ahí fui desarrollando prácticamente todos los puestos que no necesitaran títulos. Es decir, no fui director técnico ni fui contador, pero sí fui jefe de producción, jefe de ventas. En el área comercial pues también ocupé otros puestos y sencillamente llegué a subgerente y posteriormente a nivel del año 72 pasé a la gerencia y posterior presidencia del laboratorio Lister S.A. El pasar por las diferentes áreas no solo lo fortalece a ustedes desde el punto de vista del conocimiento de la compañía desde adentro, sino también desde el punto de vista personal. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos aprendizajes que tiene en el día a día que hoy lo hacen mirar la vida de una manera distinta? Bueno, la industria farmacéutica enseña mucho, porque hay que moverse en muchísimos campos y adicionalmente allí somos casi empleados públicos, porque la industria farmacéutica depende muchísimo del INVIMA. Entonces no solo los problemas normales de cualquier industria, sino que adicionalmente tenemos un rector total en el INVIMA. Y también todo el tema, digamos, de ese sentimiento gremialista. Usted decía, es que vale la pena no solamente crecer como empresario, mi compañía, sino que crezca el sector. ¿Cómo comienza a poner, digamos, ese sentimiento, a hacerlo realidad? ¿Qué comienza a hacer? La situación de la industria farmacéutica de capital colombiano era muy difícil. La industria vendía el 5% de las unidades que se vendían en Colombia de productos farmacéuticos. Entonces la realidad es que cada uno trabajaba por su lado y así luchar contra las multinacionales pues naturalmente es sumamente difícil o no funcionaba. Entonces iniciamos aquí en Antioquia la unión de los laboratorios farmacéuticos de Antioquia y ahí fuimos formando a Sinfar,
que está cumpliendo 40 años en este mes. Y luego pasamos a las otras regiones del país y fuimos consiguiendo que los laboratorios de Cali, de Barranquilla, de Bucaramanga se fueran uniendo a ASINFAR, y posteriormente fuimos a buscar que el Grupo de Bogotá se uniera con nosotros. Al unirse el Grupo de Bogotá, le entregamos la sede para que pasara a Bogotá, le entregamos la presidencia que la desempeñaba yo para que pasara allá, pero logramos unir la industria farmacéutica nacional. Hoy, en vez del 5% de las unidades que se venden en Colombia, vende el 75% de las unidades que se venden en Colombia. Un crecimiento del mercado gracias a esa unión también, porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Y también comienza a aportar a ese centro de ciencia e investigación farmacéutica, lo que es hoy el CECIF. Sí, posteriormente vino la aplicación. Nosotros fuimos promotores también de la creación del INVIMA, porque en el Ministerio de Salud era muy desordenado el sistema. Entonces solicitamos que crearan un centro especializado para manejar la industria, y la Ley 100 generó la creación del INVIMA, y entonces allí empezamos a trabajar en conjunto con ellos. Me tocó representar la industria nacional para la discusión con los multinacionales y el gobierno de las buenas prácticas de manufactura. Ahí logramos que las pusieran las más fuertes de toda América Latina, pero con la ventaja de que logramos que lo hiciéramos por escalas, por tiempo, que no lo hicieran en un día, sino que lo hicimos como en 3 o 4 años, y la industria nacional entró con una gran inversión a acogerse a las buenas prácticas de manufactura. Allí ya empezó a necesitarse equipos muy costosos para el control de calidad, y entonces empezamos a idear qué teníamos que hacer, porque tampoco había tanto dinero para arreglar las plantas y para comprar todos esos equipos. Consideramos que, imitando los países desarrollados, se debería juntar la fuerza de las empresas, las universidades y el gobierno, y fue así como promovimos la creación del Centro de la Ciencia y la Investigación Farmacéutica, CECIF, en unión con la Universidad de Antioquia y la Universidad Católica de Oriente y otras universidades, y apoyados por el doctor Álvaro Uribe Vélez, que era el gobernador de Antioquia. Y allí creamos el CECIF hace ya 16 años protocolariamente, o 17 años en la iniciación y en la búsqueda de los afiliados. Hoy, cuando le menciono el nombre de su padre, José Joaquín Vélez, ¿qué le agradece? ¿Qué aprendió de él? Aprendí muchísimo. Fue muy corto tiempo, pero me enseñó de todo. Y hoy, cuando hablamos de esos sueños personales, esos sueños de la industria farmacéutica, de lo que usted quisiera que se lograra en el país, ¿qué podemos decir? Yo creo que tenemos que pasar, específicamente en el CECID, a proponerle al gobierno una forma de investigación de más alto rango. Nosotros en el CECID hacemos investigaciones, apoyamos la industria, le hacemos todos los análisis y aspectos técnicos que necesiten, pero en mi manera de ver, Colombia tiene que tener las curas para el cáncer y el SIDA en sus selvas y en su campo natural. Y por esa razón he propuesto en el CECID, antes de retirarme, que se buscara hablar directamente con la Presidencia de la República para que nos apoyaran en este desarrollo, orientándonos hacia la gran cantidad de convenios que tiene el CECID, creados por su directora Luz Helena Castrillón, aquí en Colombia y en el exterior, y apoyados por ellos crear una sede especial para este campo en la Universidad del Chocó, con quien también tenemos vínculos, para buscar el desarrollo de medicamentos para curar el cáncer y el SIDA. Estos son proyectos que
en su etapa inicial valen más de 10.000 millones de pesos cada uno, pero que sencillamente yo estoy seguro que el gobierno estaría de acuerdo. Esto le daría un brinco grandísimo al país, a la industria nacional, y el pensamiento es volverlo una semilla para la investigación en el CSIC. O sea, nosotros si encontramos un medicamento que podamos patentar, esa patente se la ofreceríamos a los afiliados del CSIC por regalías, y esas regalías las llevaríamos a crear un fondo de investigación que podría llegar a ser muy grande. Hoy podríamos decir entonces que ese gran sueño de Diego Vélez Gil son las patentes para la industria farmacéutica de nuestro país. Sí, sí, realmente, porque el aspecto de la patente internacional nos limita mucho. Pero adicionalmente, estas ideas nos llevan a que el pueblo colombiano y aún el gobierno tendría unos productos farmacéuticos de precios muy inferiores, como se puede observar hoy en el mercado, que una molécula del producto internacional o multinacional pues vale 100, y la de la industria farmacéutica nacional, siendo la misma molécula, vale 20 o menos. Entonces está el pueblo colombiano consumiendo productos a unos superprecios que sus ingresos no son acordes con eso. Y si es el gobierno o aún las EPS, pues también están pagando unos precios increíbles. Para no hablar del Fosiga, que simplemente ha sido aterrador lo que ha ocurrido allí, de los sobrevalores de un porcentaje que ni se puede decir, para superiores a lo que debería ser. Diego Vélez Gil en Negocios, compartiendo sobre su trayectoria, sobre su experiencia y sobre todo sobre esos sueños que tiene para la industria farmacéutica de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Será emocionante, será en Explora, Acuario, Planetario, Parque Interactivo. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa Negocios en Telemedellín. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, decirles que estamos muy atentos a las redes sociales para que estemos en permanente comunicación. En Facebook nos encuentran como Negocios en TM, ahí estamos permanentemente informándoles sobre los temas, los invitados, fotografías, detrás de cámaras, en fin, estamos generando esa comunidad. Igualmente nos encuentran en Twitter como @negocios en TM. En Twitter estamos posteando también mensajes importantes para el mundo empresarial. Nos encuentran también en los Twitter personales @JuanCarlosY y @Paola Rueda López. Igualmente invitarlos para que estemos a través de YouTube viendo estas entrevistas. Cuéntenle a las personas que usted conoce, a los empresarios, a su familia, que existe un programa que se llama Negocios y que las entrevistas en directo por Telemedellín se ven a las 11 de la noche, pero también que pueden verse a través de YouTube. Tenemos un canal www.youtube.com/negocios en TM y ahí usted puede ver cada una de las entrevistas. Tenemos más de 2 millones de reproducciones y eso nos compromete a estar buscando más y mejores contenidos. Estos Negocios, gracias por su compañía.
descubriendo la noticia. A continuación, Noticias Telemedellín.